Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de física y química de la diversidad de la materia, ¿de acuerdo? Bien, entonces para empezar a explicar este tema tenemos que saber cómo se puede presentar la materia. La materia se puede presentar de dos maneras diferentes, como sistemas homogéneos y como sistemas heterogéneos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un sistema homogéneo es un sistema material donde todas las partes que forman dicho sistema tienen el mismo aspecto, ¿vale? Por ejemplo, para que nos entendamos, esa vaca que veis ahí, el vaso de leche. Tú miras la leche y no eres capaz de distinguir a simple vista las partes químicas o las sustancias que componen la leche. Entonces es un sistema homogéneo. Sistemas heterogéneos, cuando a simple vista se ve que algo está compuesto de más de una sustancia. Por ejemplo, una ensalada, esa pizza que veis ahí, de un solo vistazo vemos que tiene pues pimiento, pepperoni, lo que sea. Y luego, un ejemplo menos claro de sistemas heterogéneos, pero que hay que tener en cuenta, son las bebidas gaseosas. En una bebida gaseosa, como se ve en la foto, tú eres capaz de distinguir a simple vista la parte líquida de las burbujas. Entonces es un sistema heterogéneo. Bien, ahora, cuando entramos en sistemas homogéneos y heterogéneos, normalmente nos estamos refiriendo a mezclas. ¿Mezclas de qué? Pues de varios componentes que dan un resultado final. Entonces nos vamos a fijar en el tipo de mezcla, ¿vale? Una mezcla es un sistema material formado por más de una sustancia, lo que acabamos de decir. Junto A con B y me sale C, eso es una mezcla. Hay dos tipos de mezclas, como los sistemas materiales, homogéneas y heterogéneas. En este caso vamos a empezar primero por las heterogéneas, ¿vale? Que son las fáciles de ver. Cuando yo puedo distinguir a simple vista los componentes de una sustancia, ¿vale? Y que además cada uno de sus componentes tienen diferentes propiedades y distinta composición. Por ejemplo, el colacao con grumos que pone ahí. Pues yo cuando disuelvo colacao en leche fría, por ejemplo, no se disuelve entero, quedan siempre como grumitos. Entonces yo a simple vista puedo ver la leche y el colacao. El granito que viene ahí, pues es una roca, pero es esa roca en la que se pueden ver como destellos, porque tienen como cristalitos metidos dentro que en realidad son minerales. Entonces yo a simple vista puedo distinguir la parte de la roca de la parte mineral. Agua con aceite, obviamente eso tenéis aquí la foto, como son líquidos inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar, voy a ver las dos fases completamente diferenciadas. Pues eso son mezclas heterogéneas. Hay un montón más de ejemplos, una ensalada, agua con arena, agua y gasolina, cualquier cosa que se os ocurra, a la que de un solo vistazo yo pueda ver que tiene diferentes partes, es mezcla heterogénea, ¿vale? Luego, las mezclas homogéneas, pues es lo contrario. También están formadas por varias partes, pero a simple vista no las puedo distinguir, porque cualquier fracción o cualquier porción de esta mezcla tiene la misma composición y las mismas propiedades. Entonces, por ejemplo, el aire, pues bueno, yo puedo ver el aire y no veo que está formado de oxígeno, nitrógeno, argón, helio, lo que tú digas. Simplemente veo el aire, es una mezcla homogénea. O, por ejemplo, el agua con sal o el agua con azúcar. Cuando yo disuelvo un poquito de sal en un vaso de agua, llega un momento que no veo la sal. Se ha convertido en una disolución, que es una mezcla homogénea. Yo sé que está ahí, pero no la puedo distinguir a simple vista. ¿De acuerdo? Vale, acabamos de hablar de las disoluciones. Son un tipo de mezclas. De hecho, son mezclas homogéneas, formadas por dos o más componentes. Pero siempre en una disolución tenemos dos partes, que son disolvente y soluto. El disolvente siempre es el componente que se encuentra en mayor proporción. Y el soluto es el que se encuentra en menor proporción. No tiene por qué haber un solo soluto, puede haber varios. Por ejemplo, ahí pone, en una manzanilla yo meto la bolsita de la manzanilla en el vaso de agua, ¿y qué hay más? ¿Bolsita de manzanilla o agua? Agua, pues entonces en este caso el disolvente de la manzanilla es el agua. O por ejemplo, si yo echo azúcar o sal en un vaso de agua, tengo más agua que azúcar, por lo tanto el agua es el disolvente y el azúcar es el soluto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo lleno un vaso solo con azúcar hasta el borde y le echo unas gotitas o un chorrito de agua? Ahí cambia. El que está en mayor proporción es el azúcar.
y por raro que parezca, el azúcar sería el disolvente, mientras que el agua sería el soluto. Antes hemos dicho que puede haber más de un soluto. Efectivamente, yo a un vasito de agua le puedo echar una cucharada de azúcar, soluto número 1, y una cucharada de sal, soluto número 2, y no tengo ningún problema. El disolvente sigue siendo el agua. Bien, otro tipo de mezclas son las dispersiones coloidales. ¿Qué es un coloide? Para ver qué es una dispersión coloidal tenemos que saber qué es un coloide. Un coloide es una mezcla heterogénea. Acordaos, mezcla heterogénea eran las que se podían distinguir más o menos a simple vista y que cada una de sus partes tenía una composición y propiedades diferentes, ¿vale? Pero los coloides son un poco extraños porque son mezclas heterogéneas, pero de aspecto homogéneo. El ejemplo más claro, la gelatina. Y además tienen que cumplir una característica principal, por eso se llaman dispersiones coloidales, y es que dispersan la luz. Es decir, que si yo hago pasar un haz de luz por una gelatina, voy a dispersar la luz así en forma de cono hacia los lados, ¿de acuerdo? Si esto hay un experimento muy fácil que es con un vasito de agua y un puntero láser, si yo apunto al vasito de agua, por el otro lado veo salir el haz de luz. Mientras que si en vez de un vaso de agua pongo una gelatina, lo que voy a ver es una nieblecita alrededor, porque las partículas de la gelatina hacen rebotar la luz y la dispersan. ¿De acuerdo? Luego ahí pone, bueno, en función del tamaño de las partículas, las mezclas en general pueden clasificarse en disoluciones, coloides, dispersiones finas y dispersiones groseras. Bueno. Otro tipo importante de mezclas son las emulsiones, ¿vale? Una emulsión realmente es un coloide. Un coloide, ahí pone, lo leo textualmente, los que la fase dispersa y la dispersante son dos líquidos inmiscibles y que llegan a tener una forma homogénea, una composición homogénea, debido a una tercera sustancia que se llama emulsionante. Vale, esto leído así puede que no se entienda, pero explicado sería: yo tengo una sustancia A y una sustancia B que no se pueden mezclar y que son líquidos. Por ejemplo, el agua y el aceite. Yo por mucho que mezcle el agua y el aceite, cuando lo dejo reposar ahí un tiempo se separan, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo que se pueda mezclar agua y aceite? Pues con una tercera sustancia que se llama emulsionante, ¿vale? Aquí el ejemplo más claro son los quitagrasas, los lavaplatos de toda la vida, Fairy o la marca que se use, pero ese tipo de sustancias, ¿vale? Cuando yo intento quitar el aceite de una sartén o de lo que sea solo con agua, parte se va, claro, por la presión que hace el agua, pero el agua y el aceite no se mezclan. Entonces el aceite o la grasa que se queda pegada en la sartén o en los platos no se va. ¿Qué pasa si añado el detergente? Que es un emulsionante. Está haciendo que por un momento el agua pueda unirse con el aceite que está pegada en el plato o la sartén y la arrastre. ¿De acuerdo? Eso es un emulsionante. Hay muchos tipos de emulsiones. Todas las salsas son emulsiones porque la mayoría utilizan aceite y agua. Todas las cremas, todas las pinturas al óleo, todo eso son emulsiones. Vale, mezclas de todos estos tipos que hemos visto hay un montón, pero en la vida diaria, la vida cotidiana, día a día, ¿cuáles son las más abundantes? Pues cuando hablamos de mezclas homogéneas, bebemos muchísimo agua, porque es muy necesaria. El agua del grifo es una mezcla homogénea. El aire que respiramos es una mezcla homogénea. Pero incluso cosas químicas, artificiales, la lejía es una mezcla homogénea. El suero que nos ponen cuando estamos malos y no podemos comer es una mezcla homogénea. Ahí pone monedas. Vale, me refiero a las que son un solo color. A las de céntimo o a las de 10 céntimos, 20, 50. Por ejemplo, las de 1 euro y las de 2 euros, como se pueden ver las diferentes partes que la forman, pues ya no sería homogénea, ¿de acuerdo? Coloides, pues antes hemos dicho la gelatina, los productos de higiene, el merengue, todas las salsas, todo eso son coloides, ¿vale? Y luego, mezclas heterogéneas, pues antes hemos dicho las monedas, las ensaladas, las pizzas, todos esos alimentos, pero hay que hacer hincapié especial en una cosa muy importante para nosotros, como es la sangre. ¿La sangre es una mezcla heterogénea? Pues sí, porque si tú la miras al microscopio puedes distinguir
una gran cantidad de sustancias diferentes. Es verdad que a simple vista, como hemos explicado antes, podría confundirse con algo homogéneo, porque cuando tú te haces un pequeño corte o tienes un pequeño sangrado, no eres capaz de distinguir a simple vista estas partes, pero si profundizamos un poquito más con un microscopio, podemos ver que la sangre lleva muchas cosas, pero sobre todo, mayoritariamente tres: el plasma, que es el líquido de la sangre; los glóbulos rojos, que por eso le dan ese color, que son los encargados de transportar el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo; y los glóbulos blancos, que son los encargados de defendernos frente a infecciones o a otro tipo de enfermedades. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, esto es un glóbulo, son varios los glóbulos rojos. Aquí en el centro veis que tienen como un pequeño hueco, que es donde se sitúa una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina es como un saquito que se mete en ese hueco, y dentro de ese saquito, dentro de la hemoglobina, se transporta el oxígeno o el CO2, el dióxido de carbono, depende de si estoy respirando o estoy exhalando. ¿De acuerdo? Y luego, para que veáis ahí, eso sería un glóbulo blanco. Y aquí, pues bueno, una animación de una vena, una arteria, lo que sea eso, torrente sanguíneo por el que circulan glóbulos rojos, glóbulos blancos sobre el plasma. Vale, hemos visto lo que son mezclas, qué tipos de mezclas hay. Y ahora, ¿cómo son útiles estas mezclas? Pues a veces, para que sean útiles, tenemos que hacer que dejen de ser mezclas, es decir, separar sus componentes, ¿vale? Entonces, para separar los componentes tenemos que conocer muy bien las propiedades que tienen dichos componentes o dichas sustancias. Para poder separar componentes sin cambiarlos, sin alterar su naturaleza, se utilizan métodos físicos, ¿vale? Por ejemplo, en las mezclas heterogéneas, en las que se veían a simple vista las partes, normalmente se utilizan 4 tipos de métodos, ¿vale? El primero se llama separación magnética y es facilísimo. Es utilizar un imán para separar, lo diré, los metales que haya en la mezcla heterogénea. Pero ojo, no todos los metales, tienen que ser los metales ferromagnéticos. Ferro viene de hierro. Los metales que no sean ferromagnéticos les puedes pasar un imán por encima que les va a dar igual. En las llaves que se hacen ahora nuevas, estas que pesan muy poquito, que parecen como de aluminio, pues tú pasas un imán por encima y la llave no se pega. ¿Cómo es posible si un imán se pega a todos los metales? No, solo a los ferromagnéticos, ¿vale? Aquí abajo tenéis un ejemplo. Pues esto es una mezcla heterogénea de arena con limaduras de hierro. Yo paso el imán y todas las limaduras de hierro se quedan pegadas en el imán, ¿vale? Otro método de separación de mezclas heterogéneas es la criba. La criba consiste en separar mezclas sólidas, solo vale para mezclas sólidas, aprovechando la diferencia de tamaño de sus partículas. Vale, es esto que tenéis aquí abajo en la primera foto. Es una criba que básicamente es como un circulito de madera, y en el fondo hay un tamiz, una malla que tiene unos cuadraditos de diferente tamaño, ¿vale? Entonces yo vuelco ahí una mezcla de dos sólidos, y el que tenga el tamaño más pequeñito va a colar por la criba, y el que tenga el tamaño más gordo se va a quedar por encima, ¿de acuerdo? Esto se usaba muchísimo antiguamente en los cauces de los ríos para encontrar oro. Lo que hacía la gente era echar paladas de la tierra o de la arena que hay en el cauce del río, y agitaban así, se caía la arena y quedaban arriba las pepitas o granos de oro, ¿de acuerdo? Otro sistema para separar mezclas heterogéneas es la filtración. La filtración vale para separar un sólido de un líquido que no esté disuelto, ¿vale? Debido al tamaño de sus partículas. El ejemplo más claro, bueno, es esto que veis aquí, es como un embudo, ¿vale? El ejemplo más claro son los filtros de café. Si alguna vez los habéis visto, bien, y si no, pues os digo, es un trozo de papel especial, en el que tú pones el café encima, echas agua, el agua reacciona con el café y pasa por el embudo de papel, pero el café sólido, los polvos, se quedan arriba. Estoy separando un sólido de un líquido, ¿de acuerdo? Eso se llama filtración. Y luego la decantación es el más fácil de todos, porque consiste en no hacer nada, pero vale para separar líquidos inmiscibles que tengan diferente densidad. Por ejemplo, siempre se pone el mismo ejemplo, ahí lo tenéis, el agua y el aceite.
Yo lleno un vaso con la mitad de agua y la mitad de aceite, agito todo lo que quiera hasta que se intente mezclar como con burbujitas o pegotes ahí, lo dejo encima de la mesa un rato y cuando vuelva están totalmente separados por densidad. Vale, entonces, para seguir separando componentes de una mezcla, pero ahora en vez de mezclas heterogéneas, mezclas homogéneas, recuerdo las que no podemos distinguir a simple vista sus componentes, lo más usado son estos 4 procesos que vemos aquí. El primero es la evaporación y cristalización. Esto significa que cuando tenemos un sólido disuelto en un líquido, podemos calentar el líquido hasta que se evapore, pasa a estado gaseoso, mientras que nuestro sólido se queda en el fondo de nuestro recipiente. Esto es lo que pasa comúnmente, como veis aquí, esto es una salina. La sal que nosotros utilizamos para cocinar o para tener en casa se saca en estas parcelitas, entra agua de mar, que tiene sal, se evapora porque al sol se va evaporando el agua y se queda la sal, que luego un señor recoge. Esto no viene así a casa, pasa por unos procesos de limpieza para quitarle la porquería y llega a nuestra casa. Cuanto más despacito se haga el proceso de evaporación, más forma de cristal va a tener la sal. Por eso se llama cristalización. ¿De acuerdo? Otro método para separar mezclas homogéneas es la destilación. La destilación lo que utiliza es que utiliza las temperaturas de ebullición de dos líquidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo agua y alcohol y yo sé que la temperatura de ebullición del agua son 100 grados, mientras que el alcohol cambia a estado gaseoso a temperatura ambiente. 20 grados ya puede perfectamente pasar el alcohol a estado gaseoso. De hecho, las colonias tienen un gran porcentaje de alcohol que sirve para que cuando nosotros nos las echamos, vaporizadas en estado líquido, a temperatura ambiente se transformen en gas y las personas que tenemos alrededor pues huelan nuestra colonia. Entonces, si yo sé que dos líquidos tienen diferente punto de ebullición, puedo empezar a calentar la mezcla muy despacito y cuando llegue al primer punto de ebullición, por ejemplo el del alcohol, temperatura ambiente, se va a evaporar el alcohol y me voy a quedar con el agua. ¿De acuerdo? Otro, extracción con disolventes. Esto es usar una tercera sustancia que solo reaccione con una de las dos partes de la mezcla. Por ejemplo, yo tengo arena, sal y las quiero separar por extracción con disolventes. ¿Qué puedo utilizar? Pues el agua, porque si yo echo agua en una mezcla de arena y sal, a la arena le va a dar igual, no se va a disolver en el agua, pero la sal sí se va a disolver en el agua. O sea, es utilizar un disolvente, una tercera sustancia, que solo reaccione con una de las dos partes de la mezcla. Y luego la cromatografía es muy difícil de explicar, pero se utiliza mucho en el laboratorio. Y lo que hace es utilizar la preferencia o la afinidad de los diferentes componentes de una mezcla o por el soporte o por el disolvente. Es decir, como veis aquí, tenemos una especie de papelito metido en un vaso de precipitados y esto no es agua, es un líquido especial que es el disolvente. Entonces en cada uno de estos carriles podemos poner una muestra diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si a la muestra le gusta mucho el papel, tiene mucha afinidad por el papel, va a tardar mucho en bajar, en llegar hasta el final. Mientras que si en vez del papel le gusta mucho el líquido, va a ir muy deprisa para salirse por abajo e intentar ponerse en el líquido, ¿de acuerdo? A grandes rasgos esto es una cromatografía. Ya digo que es una técnica compleja, ¿vale? Bien, sí, ya para terminar, vamos a ver qué son las sustancias y qué tipos de sustancias hay, ¿de acuerdo? Principalmente hay dos, sustancias puras y mezclas. ¿Qué es una sustancia pura? Es aquella que no se puede separar en otras sustancias por procedimientos físicos, es decir, por los primeros que dijimos, por la criba, la separación magnética, todos estos. Hay dos tipos de sustancias, que son sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son las que están formadas por un único elemento químico, es decir, toda la tabla periódica. Ejemplos, todo lo que queráis. Cobre, oxígeno, azufre, esto que tenéis aquí es cobre, pero me vale cualquier elemento químico, ¿de acuerdo? Porque está formada por un único elemento químico. Luego, compuestos químicos es cuando la sustancia está formada por dos o más, porque no tienen por qué solo ser dos o más elementos químicos
que se combinan formando otras moléculas, como por ejemplo el agua. El agua es esto que tenéis aquí abajo. 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. ¿Veis? Formados por 2 o más elementos químicos diferentes. Para separar elementos podemos utilizar métodos químicos, pero transformamos la sustancia en otra diferente. Es decir, yo tengo agua formada por hidrógeno y oxígeno. Si quisiera separar ese hidrógeno del oxígeno, no podría utilizar métodos físicos porque no funcionaría. Pero hay un método químico que se llama electrolisis, que es hacer pasar una corriente eléctrica por el agua, que es capaz de separar el oxígeno del hidrógeno. Pero tendré oxígeno por un lado e hidrógeno por otro. Ya no tengo el agua original. He cambiado la sustancia, ¿de acuerdo? Y luego una mezcla, que ya hemos dicho en este tema varias veces, está formada por 2 o más sustancias que se pueden combinar en cualquier proporción. Y hemos hablado de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Y bueno, hasta aquí el tema de la diversidad de la materia. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.